¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Decisión 2019, una nueva oportunidad para conocer el programa político y el perfil de diferentes candidatos que concurren a las próximas elecciones locales, regionales y también insulares. Tenemos en este plató con nosotros al que es candidato a la alcaldía de Los Realejos y además número 1 de la lista del Partido Popular al Parlamento de Canarias, que es Manuel Domínguez. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bienvenido a Mírame Televisión, a Decisión 2019. Y si te parece, a mí me gustaría empezar a hablar en clave insular sobre uno de los problemas que afectan sin duda, yo creo que en mayor medida, a buena parte de los tinerfeños, como es el asunto de la movilidad. Colas en el norte, colas en el sur de Tenerife, prácticamente a todas horas en el caso del sur de Tenerife, principalmente por la mañana en el norte. ¿Qué es lo que pasa en la isla? ¿Por qué la movilidad hace sufrir a tanta gente a diario en esta isla? Bueno, la verdad que lo que sucede en Tenerife trae cola, ¿no? Tal y como tú lo estabas mencionando, porque al final, aunque lo tomemos con ironía o lo tomemos con humor, no por ello se deja de tomar con seriedad. Lo digo por mi parte, porque he dicho en múltiples ocasiones que lo que está sucediendo con las carreteras, con los colapsos de las carreteras en esta isla, es un problema de salud, es un problema de empleo, es un problema económico, es un problema para el turismo. Y yo aquí siempre hago la misma pregunta. Seguro que los televidentes van a responder distintos unos de otros de mi pregunta. Si un turista tiene que salir para coger un vuelo desde el Puerto de la Cruz al Reina Sofía para coger un vuelo a las 9 de la mañana, ¿a qué horas tendría que salir del Puerto de la Cruz? Y ahí dejamos la pregunta para que cada uno responda. Por lo tanto, afecta a nuestro turismo. Es una vergüenza que se haya celebrado en nuestra tierra un campeonato del mundo de baloncesto femenino y que la FIBA haya anunciado a sus selecciones que salieran media hora antes de sus hoteles para no retrasar los comienzos de los partidos. Esa fue la imagen que se vende de nuestra isla tras todo el esfuerzo económico, humano, etcétera, que se llevó a cabo para ese campeonato. Y podríamos estar hablando horas de lo que son los problemas que generan los colapsos en nuestras carreteras. Creo que se ha perdido el tiempo en demasía, ha habido dinero, ha habido proyectos y sin embargo no se han adjudicado. Muchos se preguntarán por qué. No soy yo quien, ni siquiera tengo la respuesta de por qué el gobierno actual ha dejado de ejercer sus funciones y ha atendido a la isla de Tenerife en particular como se merecía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las carreteras se han quedado pequeñas, ha habido falta de inversión, hay demasiados coches en la isla, la gente no usa el transporte público, un poco de todo. Bueno, es imposible utilizar el transporte público con el mal servicio que tenemos en la actualidad. Es un servicio malo en cuanto a su frecuencia, es un servicio caro, con lo cual no es que no se utilice el transporte público, sino que no se puede. Si quieres hablamos de ello luego. Luego nos encontramos con que existe una deuda histórica con la isla de Tenerife. Durante ¿De quién? Toda la vida. Yo particularmente creo que es de Coalición Canaria. Y no lo digo por esto de que estemos en Decisión 2019, tras algunos que ya hayan decidido, ¿no?, en las pasadas elecciones, sino porque es la realidad. A esta tierra, a Canarias, ha llegado durante las últimas décadas, y ya no hablo de los últimos años, sino de las últimas décadas, miles de millones. Antes en pesetas, ahora en euros. Y vemos como en la isla de Tenerife esas infraestructuras que tenían que haberse ejecutado, tercer carril de la TF1, de la autopista del sur, el cierre del anillo insular, que ya tenían proyectos, no se ejecutaban, en la TF5, que es la autopista del norte, no se ponen de acuerdo, y sin embargo en otras islas, voy a poner por ejemplo Gran Canaria, que esto no es sino envidia sana. No quiero decir que allí no se debió haber hecho, no me encontrarán nunca en ese estúpido pleito insular. Yo creo que es necesario que allí se hiciera, pero no es de recibo que aquí en la isla de Tenerife no se haya hecho esa inversión. Por lo tanto, faltan infraestructuras. No es llenar la isla de asfalto ni de piche, como se dice, sino de hacer las infraestructuras que necesitábamos. Y yo soy de los que piensa que aún con esas infraestructuras no se va a solventar el problema. Hace falta una conjunción entre nuevas infraestructuras y el transporte público. Vamos a hablar de otro de los grandes asuntos pendientes, creo que objetivamente esto es así, en la isla de Tenerife, como son los hospitales del norte y del sur, que no acaban de llegar o no llegan como nos habían prometido o no como esperábamos. ¿Qué pasa con esos dos centros sanitarios que parece que no acaban de arrancar? Bueno, yo me niego a llamarlos hospitales
Creo que son 2 CAE, centros de atención especializada, de más dimensión de las que podemos tener en los municipios del norte o del sur, esos centros periféricos. Son 2 infraestructuras que ni siquiera están dotados con las camas que necesitan. Se han utilizado las camas sociosanitarias para cubrir las camas hospitalarias, y yo esto lo desconocía porque tampoco soy técnico, pero en las últimas semanas, hablando con compañeros que sí conocen de medicina, me dicen que las camas en sí, físicamente sociosanitarias, no cumplen los requisitos de las camas hospitalarias, y sin embargo han dotado estos centros especializados, lo que queremos que de una vez por todas se conviertan en hospitales en el norte y en el sur, de las mismas. Y luego no cumplen con la carta de servicios que merece un hospital de segunda categoría, que es lo que deberíamos de tener en el norte y en el sur. En el norte, concretamente, hemos visto cómo el consejero se reunía con parte de representantes políticos de la zona para comprometerse, hace de esto aproximadamente 8 o 9 meses, que al mes tendríamos pediatras en la zona. Un mes después dijo que es que no habían pediatras suficientes. Para mí, o mintió conociendo la situación real, o segundo, desconoce la realidad de la sanidad canaria, con lo cual esto es muy grave, tanto una cosa como la otra. Por lo tanto, en este sentido creo que, salvando la distancia con lo que son las infraestructuras y con las carreteras, estamos en otra dejación de funciones. Hemos expuesto 2 problemas, la movilidad y la sanidad en la isla de Tenerife, pero sobre esto el Partido Popular tendrá algún plan, alguna propuesta de cara a la próxima cita electoral. Yo siempre he dicho que, hablando de infraestructuras, carreteras, habría que plantear a los técnicos que nos pusiesen sobre la mesa cuáles son las soluciones. Pero ahí me centro en la TF5, la autopista del norte, y en el tramo Los Ralejos y Co de los Vinos. Creo que son ellos, en conjunción, en concordancia entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, quienes deberían de plantearnos cuáles son las soluciones. TF1, autopista del sur, el tercer carril, está más que claro, es necesario y debió haberse hecho ya hace mucho tiempo. Y el cierre del anillo insular, mira, me voy a atrever a decirlo, creo que esa ampliación del estudio de impacto medioambiental no cumple con todos los requisitos legales. Y ahí lo dejo. Por eso todavía, a día de hoy, no se ha adjudicado la obra. Una obra que para mí también incumple en las necesidades que tenemos. Un solo carril. ¿El término del anillo insular que se concluye? Solucionaría mucho, solucionaría mucho. Yo vivo en Los Ralejos y en determinadas ocasiones tiene uno que desplazarse a Adeje. Sin vivir el calvario que sufrimos viniendo hacia Santa Cruz y yendo por la autopista de TF1 para luego llegar a la altura de Las Chafiras y encontrarte nuevamente otro atasco, nos lo salvaríamos, nos lo evitaríamos yéndonos por el norte. Por eso, aún existiendo las curvas que existen en esa carretera, seguimos prefiriendo ir por el tramo existente, Santiago del Teide, Adeje, que venir por la parte de Santa Cruz. Por lo tanto, creo que sería una solución importantísima para ello. Pero yo no voy a decir creer tener la solución, porque sería una desfachatez por mi parte, pero sí creo que hay algo importantísimo. Hay una experiencia piloto que se inició en Candelaria, que no ha ido fraguando del todo, que luego se extrapoló a Los Ralejos, y es el taxi compartido. Ese taxi compartido con una guagua que une el norte con el sur del municipio de Los Ralejos, creo que es una experiencia para tener en cuenta y llevar al resto del municipio. Desde mi punto de vista, creo que habría la necesidad de tener un servicio público interno municipal que conecte con la autopista, y en la autopista un buen servicio de guagua económico, no a los precios que tenemos en la actualidad, y con una posibilidad de llegar a tiempo a aquellos lugares en los que nos queramos desplazar. Aprovecho que te tengo por aquí porque no solo eres candidato al Parlamento por la isla de Tenerife, sino actual alcalde de Los Ralejos y candidato también a repetir en esa alcaldía. Y te pregunto por esos cambios en las líneas de TITSA en el norte de Tenerife, que tantas críticas han recibido por parte de ustedes, los alcaldes, de diferente color político, pero también por buena parte de los usuarios. ¿Es cierto que TITSA no ha contado con ustedes para elaborar esos cambios? Te voy a contar cómo me enteré del cambio que se produjo en el servicio de TITSA en el norte de Tenerife. Estaba en el Puerto de la Cruz, a la altura del Hotel Turquesa, cuando llegó un chico de Los Ralejos y me dice: alcalde, esto es una vergüenza lo que estamos viviendo, culpándome a mí
del cambio que se había producido. Y le pregunté qué era lo que pasaba. Y me explicó lo que tenía que hacer para llegar al puerto de la Cruz, cogiendo 3 guaguas desde Los Rolejos hasta el puerto de la Cruz. Me vengo a la zona de Toscar Longuera y allí voy a desayunar. Y un señor de La Matanza, con su carnet de afiliado al Partido Popular, me lo rompió. Su carnet de afiliado. Luego me llamó, me pidió disculpas, porque el cabreo que tenía era descomunal. Y yo no entendía nada. Llegué al puente en San Agustín y 2 señoras también se dirigen a mí para decirme que lo que está sucediendo es una vergüenza y cómo es posible que yo lo haya permitido. En aquel entonces, bueno, llamo al concejal de transporte, me siento con él, con Alexis, y le digo que investigue qué es lo que está sucediendo. Que hay una obra que se está ejecutando a la entrada del municipio de la que nosotros no teníamos conocimiento y hay un cambio en el servicio de que nosotros tampoco teníamos conocimiento. Se pone en contacto con TICSA, le explica e inmediatamente elevamos las quejas que los vecinos nos han transmitido. Han hecho parches, han corregido algunas cositas, pero de verdad que lo que actualmente tenemos es peor que lo que teníamos hace algunos meses. Con lo tal, yo creo que lo que hay que hacer es volver al sistema anterior y que el nuevo gobierno tome la decisión que haya que tomar al respecto. Bueno, volvemos al plano insular con otro asunto como es la dependencia y la falta de camas en centros sociosanitarios, en centros de mayores. Es una otra realidad a la que se tiene que enfrentar la isla de Tenerife y que parece que tiene difícil solución porque no hay planes ni proyectos a corto plazo. ¿Qué dice el PP sobre esto? Bueno, yo que fui candidato al Cabildo de Tenerife en las pasadas elecciones, consejero durante estos últimos 4 años, me he dado cuenta de cuál es la forma de gobierno desde el Cabildo y por eso a mí se me ha caído un mito, ¿no? Yo tenía al Cabildo como ese ente supramunicipal que siempre iba a ayudar a los ayuntamientos y sin embargo he visto una administración enfrentada contra el resto de administraciones locales y a mí eso me ha parecido un error. Un error porque le hemos advertido que hace algunos años lo primero, lo más demandado en cada una de las alcaldías era un puesto de trabajo. La gente llegaba a tu despacho pidiéndote un puesto de trabajo. En la actualidad hay 2 grandes demandas. La primera es la vivienda y la segunda la dependencia. O la primera es la dependencia y luego la vivienda. Indistintamente en el orden que lo digamos, hay 2 situaciones preocupantes. Y luego creo que el Cabildo en esta ocasión ha dejado pasar una oportunidad única. En la actualidad la economía es distinta, hay iniciativa privada dispuesta a concertar, a invertir, a llevar a cabo nuevas infraestructuras que permitan el desarrollo de una actividad que por un lado va a generar o va a satisfacer la demanda en dependencia de nuestros vecinos y por otro lado va a permitir el desarrollo económico. Y han dejado pasar el tiempo. De repente se les ocurre querer comprar un edificio y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, todo eso se paró y todo eso no llegó al fin que se quería. Pero no porque hayan antepuesto la necesidad de nuestros vecinos y vecinas, sino porque han antepuesto los intereses particulares. Y esto es lo que a mí me da coraje. Creo que todos, absolutamente todos, indistintamente de la formación política de la que estemos hablando, sabemos cuáles son las necesidades de nuestra isla, pero hay algunos, en este caso, tanto el gobierno insular, conformado por coalición, como por el Partido Socialista, que no han querido atacar este problema. ¿El por qué? Habrá que sentar aquí en esta silla a otros que no soy yo que podrán dar respuesta, espero que una respuesta sincera. ¿Cómo se erradica la pobreza, Manuel Domínguez? Yo creo que lo hemos demostrado, Lo hemos demostrado cada vez que el Partido Popular ha podido gobernar. Hay que provocar que los euros estén en los bolsillos de los ciudadanos y no en las arcas de las administraciones. Y mucho menos con la ley actual, en donde tenemos un límite del gasto. Yo voy a poner un ejemplo, el IJIC. En Canarias se recauda 3 veces más de IJIC de lo que se tiene previsto. Con lo cual, 2 partes de esas 3 que se recaudan van al cochinito, al ahorro, a esa parte, a la hucha, para guardarlo, para no poder utilizarlo. Mi pregunta es, ¿para qué lo tenemos nosotros en el ahorro, en el cochinito? ¿No es mejor que lo tengan los ciudadanos en su bolsillo? Si los ciudadanos lo tienen en su bolsillo, ¿qué sucederá? Que hay más consumo. Y si hay más consumo, hay más puestos de trabajo. Y si hay más puestos de trabajo, hay menos pobreza. Y si hay menos pobreza, hay más consumo. Y si hay menos pobreza, menos inversión, porque yo no creo que sea un gasto,
en el área social de cada una de las administraciones. Con lo cual, ese dinero lo podríamos destinar a otros fines más productivos. Creo, de verdad, que esto no es demagogia, esto es demostrar lo que hemos hecho, poner sobre la mesa los hechos reales. Se habló de un milagro español en el año 97 y se ha vuelto a hablar en torno al año 2016, 2017 del milagro español. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades, sin embargo ahí sí hemos visto que hay un factor común y es que ha gobernado el Partido Popular con un criterio único, bajada impositiva, euros a los bolsillos de los ciudadanos. Me gustaría preguntarte también por territorio, por los usos del suelo y por cosas que están relacionadas como la rehabilitación turística en la isla de Tenerife. ¿Cómo te gustaría que se ordenara el suelo en la isla? ¿Qué usos deberían dedicarse ese suelo tan valioso en una isla con un espacio tan reducido como el nuestro? Mira, creo que ha habido un acierto y es la creación o la salida a luz de la nueva ley del suelo, la cual permite que haya una ordenación distinta. Creí en un principio mucho más ágil, sin embargo mi experiencia personal me invita a pensar que todavía tiene algunos resquicios. El reglamento ha salido hace muy poco y por lo tanto lo que nos está impidiendo todavía, y creo que es necesario, es la aprobación de los planes generales. Yo no conozco, desde que soy alcalde del municipio de Los Realejos, a ningún municipio que haya aprobado ningún plan general. Se han tenido que someter los planes de modernización, los PMM, como se conocen, para poder salvar la no aprobación de los planes generales. Por lo tanto, en ese sentido creo que aquí tenemos todavía una asignatura pendiente y el Partido Popular lo tiene claro. Hay que permitir desde la Administración regional a los ayuntamientos la aprobación de los planes generales. Y ahí entonces poder ordenar y poder potenciar, sin que seamos sustitutivos, sí complementarios, comarcalmente, cuál es la situación. Yo voy a poner el ejemplo del Valle de la Orotava. Tenemos nuestro corazón, que se llama Puerto de la Cruz, ciudad turística por excelencia de este país, y en torno a él vivimos Orotava, Santa Úrsula, Los Realejos, San Juan de la Rambla, me atrevo a decir, Icó, Isla Baja. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es prestar, ordenar cada municipio para que seamos complementarios a la oferta turística que brindan ciudades como el Puerto de la Cruz. Para esto hace falta orden, para esto hace falta diálogo, para esto hace falta que haya una planificación conjunta. Y esa es la figura que yo entiendo debe de jugar el Gobierno de Canarias. Permitir que todos se desarrollen de forma complementaria y nunca sustitutiva. Sin embargo, hoy sigue existiendo un obstáculo. La Consejería de Territorio, hoy en día en el Gobierno de Canarias, sigue siendo un obstáculo para que se aprueben esos planes generales. En la isla de Tenerife da la sensación de que hay tres realidades: área metropolitana, sur de la isla, norte de la isla. ¿Existen entre los ciudadanos de estas tres grandes áreas las mismas oportunidades? No. Pese a mi forma de pensar y a mi negativa de creer que la isla de Tenerife se divide en tres partes, tengo que asumir que me he equivocado. Es decir, en muchas ocasiones he dicho que me niego a que la gente hable de tres partes distintas en la isla. Sin embargo, creo que no es lo mismo. No es lo mismo vivir en Santa Cruz que vivir en el Puerto de la Cruz, mucho menos en Los Silos que vivir en Arona. ¿Por qué? Porque las oportunidades son sumamente distintas. El desarrollo económico que se está produciendo en el sur de Tenerife, que yo celebro, aplaudo y además creo haber sido partícipe en alguna ocasión, por ejemplo en Granadilla. Granadilla tiene un polígono industrial vinculado a ese puerto que es único en el mundo. Está conjugando terreno industrial de una zona franca con zona especial canaria. Esto es un rollo económico, es verdad, y a lo mejor muchos no saben de qué estamos hablando, pero lo que quiero decir que es una oportunidad única en el mundo empresarialmente hablando. Y además tiene un aeropuerto, y además tiene medianía. Es decir, que eso es necesario. Pero lo que no podemos es permitirnos el lujo de que hoy en día haya un solo ciudadano al cual se le niegue su puesto de trabajo por el lugar en el que vive. Conozco no una ni dos personas que han superado el proceso selectivo y en la última entrevista, cuando han dicho dónde viven, se han quedado sin ese puesto de trabajo, sencillamente porque el empresario entendía que por vivir en esa parte de la isla no ibas a
rendir como deberías de rendir porque llegarías con estrés por culpa de los atascos. Porque en muchas ocasiones no ibas a cumplir tu horario porque llegarías tarde y porque en otras ocasiones estarías más pendiente de tu familia, a la que no verás durante muchos días que de tu puesto de trabajo. Y a esas personas las han dejado sin un puesto de trabajo. Por lo tanto, sigo creyendo que hay una diferenciación a la cual me niego, de verdad, pero tengo que entender que es así para poder presentar soluciones al mismo. A mí me gustaría hacer una pequeña parada ahora que nombras el puerto de Granadilla, porque si antes decíamos que con el Hospital del Sur parece que nos ha dicho toda la verdad, a veces cuesta creer que con el puerto de Granadilla sí, teniendo en cuenta que bueno, nos costó 140 millones de euros, que las navieras comerciales no quieren operar porque resta competitividad, encarece los costes, no se están produciendo reparación de plataformas petrolíferas, porque el viento dificulta los trabajos, parece que no va a haber tampoco tráfico de contenedores. ¿Qué pasa en el puerto de Granadilla si con ese coste al final no se ha invertido o no se ha producido lo que se tenía previsto? Yo, sin haberme empapado de lo que realmente sucede en el puerto de Granadilla, he tenido la suerte de estar al lado del presidente de la autoridad portuaria, de Pedro Suárez, el que me ha explicado con detalle, de lujo, todo lo que sucede con el puerto de Granadilla. No es cierto que el puerto de Granadilla no sea una oportunidad de futuro. El puerto de Granadilla, como dije anteriormente, permite la conjunción entre zona franca y zona especial canaria, en un mismo ámbito. Eso solo existe en el mundo, ahí, en esa parte del mundo. En el ámbito terrestre hay un desarrollo importantísimo y una demanda que está casi acolmatando el número de metros cuadrados que existen en el mismo. Ya en el ámbito de lámina de agua, ahí nos encontramos con que existe, permíteme que recupere lo que estaba diciendo con respecto a tierra, gas licuado, por ejemplo. Ya hay demanda, ya hay una petición para poder instalar esa infraestructura en ese ámbito. Por lo tanto, si existe esa actividad terrestre, tiene que existir en lámina de agua también una actividad. Hay una petición de un astillero para la instalación en ese puerto de Granadilla. Yo recuerdo en el año 2011, cuando fui candidato al Cabildo, que dije que la isla de Tenerife necesitaba permitir la entrada de algún astillero. Ya lo tenemos en el puerto de Santa Cruz, y a mí el actual presidente del Cabildo me criticó diciéndome que eso era una idea del siglo XIX. Y fíjese, ese astillero ha tenido que hacer un buzoneo en Santa Cruz para poder conseguir mano de obra. Por lo tanto, la importancia, he resaltado eso por la importancia que tiene que ya haya una demanda de un astillero en el puerto de Granadilla. Yo creo que el puerto de Granadilla... ¿Usted cree en el puerto de Granadilla? Creo en el puerto de Granadilla y creo que ha sido una oportunidad y va a ser una ventaja de cara al futuro. Vamos a detenernos ya por último en estos últimos minutos que nos quedan en su municipio, en Los Realejos, de donde es alcalde desde hace ya bastantes años y donde también se ha producido un auténtico milagro económico. ¿Cuál es la receta para ser uno de los municipios con más superávit y con las cuentas más ajustadas? Bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de dirigir la parte económica del Ayuntamiento en dos ocasiones, en el año 2003 al año 2007, cuando fui concejal de Hacienda, y ahora como alcalde desde el año 2011. Y es verdad, yo como dije anteriormente no creo en las casualidades, es el área quizás en el que más cómodo me encuentro porque es lo que me gusta y ciertamente siempre he pensado que todo gira en torno a la economía. Un ayuntamiento podrá prestar unos buenos servicios sociales si tiene una buena recaudación, un buen presupuesto, que cumpla los ratios, etcétera, y si no, no lo podrá hacer. Tendremos esta fiesta que ya huele a pólvora en nuestro municipio. En el día de hoy huele a pólvora en Los Realejos porque estamos en mayo, porque tenemos una buena economía. Y en ese sentido nos hemos centrado. Y quiero decirles que no hemos subido ni un solo impuesto. Hemos hecho una contención de la subida impositiva, nos han sancionado. Esto hay que ponerlo sobre la mesa. El Gobierno de Canarias nos ha sancionado en dos ocasiones por no subir los impuestos, porque estamos por debajo de la media regional. En ese ámbito creo que hemos ajustado los padrones, hemos ajustado los padrones para conseguir una mejor recaudación, hemos insistido y hemos bonificado la posibilidad del pago y en eso nos ha permitido un crecimiento por encima de los 30 millones de euros
en recaudación y una ejecución superior a los 34 millones de euros. Bueno, pues si te parece, vamos a finalizar precisamente hablando de esa pólvora, de la fiesta de los Realejos, que se están produciendo avances también en el reconocimiento internacional. Brevemente te voy a pedir que me digas cómo están las cosas en este sentido. Bueno, esa noche del 2 y día 3 ya tienen un reconocimiento de fiestas de interés turística regional, también nacional, y este año cumplimos la terminación del expediente para solicitar ya en 2020 la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Con lo cual, en estos días ya tenemos allí en casa, en la casa de todos ustedes, en Los Realejos, tenemos periodistas de distintos puntos del mundo que están recogiendo la experiencia para llevar ese eco al exterior y que nos permita concluir ese expediente y poder celebrar en 2020 que somos fiestas de interés turístico internacional. Alcalde, nos queda un minuto, que es el minuto que dedicamos en Mírame Televisión, ese minuto de oro, a dirigirse a la gente que nos está viendo desde casa. Bueno, quiero decirles que muchos de ustedes me conocen porque soy alcalde del municipio de Los Realejos, otros quizás sea la primera vez que me escuchan. Yo les invito a que hagan un análisis profundo de los 8 últimos años, de esa tarea, de ese trabajo, de esa evolución que ha tenido el municipio de Los Realejos, y los que son de ese municipio, pues que analicen en profundidad en qué momento nos encontrábamos antes del año 2011 y los que nos encontramos en la actualidad. Me imagino que algo tendremos que ver lo que hemos trabajado al frente de ese ayuntamiento. Los que no son del municipio de Los Realejos, primero les invito a que lo conozcan si no lo hacen, y en segundo lugar, que si quieren, extrapolen esa forma de gestión a otra administración. Cuando me presentaban decía que soy candidato al Parlamento de Canarias, por lo tanto, yo creo que tengo que asumir ese compromiso con todos ustedes de hacer aquello que sé hacer, lo que ya he demostrado que ha sido posible en el municipio norteño de Los Realejos. Bueno, Domínguez, muchas gracias. Nada, muchas mucha gracias. Suerte. Ustedes les invitamos a que sigan en compañía de Mírame Televisión Canarias, también en compañía de esta programación especial en clave electoral que estamos celebrando. Ahí tienen los teléfonos y también la dirección de correo electrónico al que tienen que dirigirse en caso de querer concertar una entrevista con nosotros. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.